La figura de Jesús de Nazaret es una de las más profundas y conmovedoras en la historia de la humanidad. En él convergen la divinidad y la humanidad de una manera que trasciende el entendimiento. Entre los relatos que nos presentan los evangelios, hay 3 momentos específicos en los que Jesús lloró. Estas lágrimas no solo revelan su humanidad, sino también su profundo amor y compasión por el mundo. A través de estas 3 escenas, exploraremos el significado de su llanto, lo que nos enseña sobre su corazón y cómo estas emociones impactaron a quienes lo rodeaban. Prepárate para adentrarte en un relato que no solo narra hechos, sino que también busca conectar con las profundidades de nuestra alma. El llanto ante la tumba de Lázaro. Había una familia que Jesús amaba profundamente, Marta, María y Lázaro. Ellos vivían en Betania, un tranquilo pueblo cerca de Jerusalén. Cuando Lázaro cayó gravemente enfermo, sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Juan 11, 3. Pero Jesús, en lugar de apresurarse a ir, decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Él sabía que esta situación sería una oportunidad para mostrar la gloria de Dios. Sin embargo, para Marta y María, su espera fue angustiante. Finalmente, Jesús dijo a sus discípulos: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Juan 11 y 11. Cuando Jesús llegó a Betania, ya habían pasado 4 días desde que Lázaro había muerto. Marta salió a su encuentro, llena de dolor, pero también de fe: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Juan 11, 21-22. Jesús le respondió con una verdad profunda: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11 y 25. Pero al ver el llanto de María y de los que la acompañaban, Jesús se conmovía profundamente. Y entonces, el versículo más corto, pero más impactante de la Biblia dice: Jesús lloró. Juan 11 y 35. Estas lágrimas no eran solo de tristeza por la muerte de Lázaro. Jesús lloraba porque compartía el dolor de los presentes, porque sentía la carga del sufrimiento humano y porque también anticipaba su propia muerte, que sería necesaria para vencer al pecado y la muerte de una vez por todas. Después de esto, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Con autoridad divina, se acercó a la tumba y dijo: Lázaro, ven fuera. Juan 11 y 43. Y el que había estado muerto salió, envuelto en vendas. Este milagro no solo trajo gozo a Marta y María, sino que también reafirmó que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. El llanto por Jerusalén. La escena era festiva. Jesús entraba a Jerusalén montado en un burro, y las multitudes lo recibían con ramas de palma y gritos de Hosanna. Era el cumplimiento de una profecía mesiánica que proclamaba: Mira, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Zacarías 9, 9. Para muchos, este momento estaba lleno de alegría y expectativa. Pensaban que Jesús era el líder que finalmente los liberaría de la opresión romana y restauraría el reino de Israel. Sin embargo, mientras todos celebraban, Jesús sentía un profundo dolor en su corazón. Al contemplar la ciudad desde lo alto, Jesús se detuvo y comenzó a llorar. Sus lágrimas no eran de alegría, sino de tristeza y compasión. Con un tono lleno de lamento, dijo: Si tú también, al menos en este día, entendieras lo que te puede traer paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Lucas 7 y 42. Estas palabras resonaron en el aire como un eco cargado de significado. Jesús veía más allá de las festividades del momento, conocía el destino que aguardaba a Jerusalén. Jesús sabía que la ciudad que había sido el centro de la fe y la adoración enfrentaría una destrucción devastadora. En el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos, liderados por Tito, sitiarían Jerusalén, destruirían el templo, y arrasarían la ciudad, cumpliendo así las palabras proféticas de Jesús: no quedará piedra sobre piedra. Lucas 21, 6. Pero su llanto no era solo por el juicio físico que se avecinaba. Era un lamento profundo por la incredulidad de su pueblo, por el rechazo al mensaje de salvación que él traía. Aquellos que habían sido llamados a ser luz para las naciones, los herederos de las promesas de Dios, no reconocieron al Mesías cuando estuvo entre ellos. Jesús, que había sanado a los enfermos, alimentado a los hambrientos y predicado con autoridad,
fue malinterpretado, rechazado, finalmente, sería entregado a las autoridades para ser crucificado. Él conocía el costo de su misión, y aún así, avanzó con determinación. El llanto de Jesús nos muestra el corazón de un Dios que ama profundamente a su creación. Él no se complace en el sufrimiento ni en el juicio, sino que desea que todos encuentren paz y reconciliación. Sin embargo, Dios respeta nuestra libertad de elegir. Jerusalén tenía antes sí la oportunidad de abrazar al príncipe de paz, pero muchos no lo hicieron. Sus líderes y gran parte del pueblo endurecieron sus corazones, cegados por su propia expectativa de cómo debía ser el Mesías. A pesar de su dolor, Jesús no retrocedió. Con el peso de la cruz en el horizonte, continuó su camino, sabiendo que su sacrificio sería el acto supremo de amor y redención. En su llanto por Jerusalén, también estaba el reflejo de su compasión por toda la humanidad. No solo lloraba por una ciudad, sino por todos los que, a lo largo de la historia, rechazarían su llamado. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al mensaje de Jesús. ¿Estamos abiertos a reconocer lo que nos puede traer paz? ¿Estamos dispuestos a aceptar el amor y el perdón que Dios nos ofrece a través de su Hijo? La imagen de Jesús llorando por Jerusalén es un recordatorio poderoso de que, aunque nuestro pecado y rechazo causen dolor a Dios, su amor por nosotros permanece constante. Él no cesa de buscarnos, llamándonos a una relación con Él. El dolor de Jesús no fue en vano. Su sacrificio en la cruz abrió el camino para que todos pudieran ser reconciliados con Dios. Incluso en medio de su tristeza, había esperanza, porque sabía que su muerte y resurrección traerían vida eterna a quienes creyeran en Él. El clamor de Hosanna, que llenaba las calles aquel día, era una anticipación del triunfo definitivo que alcanzaría en su resurrección. Hoy, el llanto de Jesús por Jerusalén sigue siendo relevante. Es un recordatorio de que cada elección que hacemos tiene un peso eterno. Nos invita a mirar más allá de las distracciones del mundo y buscar aquello que trae verdadera paz, una relación con Dios basada en fe, amor y obediencia. Las lágrimas en Getsemaní. Era una noche oscura, tanto literal como espiritualmente. Jesús y sus discípulos habían celebrado la última cena, un momento solemne lleno de significado. Allí, Jesús había compartido pan y vino con ellos, instituyendo la Eucaristía y revelando que uno de sus amigos más cercanos lo traicionaría. Ahora, después de cantar un himno, se encontraban en el huerto de Getsemaní, un lugar que Jesús visitaba frecuentemente para orar. Pero esta vez no era una noche como las demás. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si la creación misma aguardara lo inevitable. Jesús sabía que la hora de su arresto estaba cerca y que pronto enfrentaría un sufrimiento inimaginable. El autor de Hebreos describe este momento con estas palabras: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Hebreos 5, 7. Estas palabras nos permiten vislumbrar la profundidad de su agonía. Jesús, completamente Dios y completamente hombre, enfrentaba la realidad del sacrificio que estaba por realizar. En su humanidad, experimentaba miedo, angustia y un dolor emocional que ninguno de nosotros puede comprender plenamente. Jesús se apartó de sus discípulos para orar, llevándose consigo a Pedro, Santiago y Juan, los más cercanos a él. A ellos les pidió: quédense aquí y velen conmigo. Mateo 26, 38. Pero, incluso en ese momento de extrema vulnerabilidad, los discípulos no pudieron mantenerse despiertos. Mientras ellos dormían, Jesús enfrentaba solo la hora más oscura de su vida. Oró intensamente, postrado en tierra, clamando al Padre: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10 y 42. Estas palabras reflejan el conflicto interior que enfrentaba. En su humanidad, deseaba evitar el dolor y el sufrimiento, pero en su divinidad, estaba plenamente comprometido con el plan de redención. Era un momento de profunda entrega, una rendición completa a la voluntad del Padre. La Biblia dice que su angustia era tan grande que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 10 y 44. Este es un fenómeno médico raro conocido como hematidrosis, que ocurre bajo niveles extremos de estrés. Este detalle nos muestra no solo el sufrimiento físico de Jesús, sino también la magnitud de la carga emocional y espiritual que llevaba en ese momento.
Él no solo anticipaba los azotes, la corona de espinas y la crucifixión, sino algo mucho más terrible, cargar con el pecado de toda la humanidad y experimentar la separación del Padre, aunque solo fuera por un breve instante. En medio de este tormento, un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo, Lucas 10 y 43. Esta intervención celestial nos recuerda que, aunque Jesús enfrentaba este momento como hombre, también contaba con el apoyo divino del Padre. Sin embargo, este consuelo no eliminó su sufrimiento. Jesús oró con más intensidad, sabiendo que estaba a punto de cumplir la misión para la cual había venido al mundo. El huerto de Getsemaní se convirtió en un lugar de victoria espiritual. Aunque era un lugar de profundo sufrimiento, también fue el lugar donde Jesús reafirmó su obediencia al plan del Padre. Su clamor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, marcó la disposición de entregar todo por la humanidad. Fue en Getsemaní donde Jesús conquistó el miedo y abrazó la cruz que le esperaba. Mientras tanto, sus discípulos, incapaces de comprender plenamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo, dormían. Jesús los despertó 3 veces, diciendo, ¿no pudieron velar conmigo ni una hora? Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 40-41. Estas palabras no solo fueron una reprimenda, sino también una advertencia para todos nosotros. En los momentos de prueba, es fácil ceder al cansancio o la distracción, pero Jesús nos llama a estar alertas y a depender de la oración. Finalmente, después de un tiempo, Jesús se levantó. Había orado, había llorado y había enfrentado su agonía, pero ahora estaba listo. Con una calma sobrenatural, les dijo a sus discípulos, levántense, vámonos, se acerca el que me traiciona. Mateo 26, 46. El llanto de Jesús en Getsemaní nos recuerda que el precio de nuestra redención fue altísimo, pagado con un amor y una entrega incomparables. Su obediencia, incluso en medio de un sufrimiento inimaginable, nos muestra el corazón de un Salvador que estaba dispuesto a darlo todo para reconciliar a la humanidad con Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para seguir la voluntad de Dios, incluso cuando ésta implique sacrificio. Getsemaní nos desafía a no tomar a la ligera el sacrificio de Jesús. Nos llama a recordar que su sufrimiento fue por nosotros, para que podamos tener vida eterna. En ese huerto, en una noche oscura, Jesús tomó la decisión que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Su victoria en Getsemaní preparó el camino para la victoria final en la cruz y la tumba vacía. Las lágrimas de Jesús nos hablan de un Salvador que no es ajeno a nuestro dolor. En la tumba de Lázaro, lloró por el sufrimiento humano. Al contemplar Jerusalén, lloró por la incredulidad y la rebelión de su pueblo. En Getsemaní, lloró al enfrentar el peso del pecado y la muerte. Estas 3 escenas nos recuerdan que Jesús comprende nuestras luchas y nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él es nuestro intercesor y consolador. Que sus lágrimas sean un recordatorio de su amor infinito y de la esperanza que tenemos en Él.